Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol y bienvenidos a Huelva. Estamos en tierras onubenses, exactamente en las pistas municipales de la calle Jabugo para vivir esta cuarta jornada del Campeonato Nacional de Primera División de Fútbol Playa Masculino. Vamos a ver el encuentro, este bonito derbi gaditano entre el Mentidero y el Victoria Beach Soccer. Yo soy Rodrigo Martín y será un placer poder narrarles este encuentro entre el Mentidero Cádiz, el actual campeón de segunda división, recientemente ascendido a la máxima categoría, y el Victoria Beach Soccer, un combinado que en esta campaña todavía no ha conseguido puntuar y ahora mismo es el farolillo rojo de la competición. Abandonamos Málaga de manera provisional tras las 3 primeras jornadas de campeonato para prepararnos para la serie de encuentros, un total de 3 fechas que se van a vivir en la ciudad de Huelva. Este primer partido a las 4:30 que va a medir al Mentidero Cádiz jugando de naranja calzón blanco, mientras que el Victoria Beach Soccer va a jugar con esa camiseta granate. Todo preparado para que arranque el encuentro aquí en Huelva, el primer partido de los 5 que vamos a vivir en tierras onubenses. Tenemos esa equipación de Victoria Beach Soccer que viene de caer goleado en la anterior fecha frente al Recreativo de Huelva. Servirá Mentidero Cádiz. Calzón azul, la equipación de Victoria Beach Soccer. Recuerden también la citación por parte de Victoria Beach Soccer, el cuadro de Keiko Rosano con Izan Blanco, Manu Vega, Aitor González, Joan, Raúl Navas, Miguelito y Brian López. Mientras que en el Mentidero Cádiz, cuando acaba de iniciar el encuentro con el inicial del cuadro naranja, cortaba la zaga de Victoria. Mentidero Cádiz con Juanjo, Fofi, Abraham, Miguel Gatica, Aitor Monfort, Pelu, Lojo, Joselito Sequi, Pablo Gómez, Pablo Gatica, Alex Coma, Álvaro Otero y Juan Osa. Es exactamente la citación de Mentidero Cádiz, del combinado de Alejandro del Amor. Arrancó el primer partido de los 5 que vamos a vivir esta tarde en los canales de la red. Interviene Mentidero Cádiz con ese lanzamiento de chilena que acaba dentro del arco. Se adelanta Mentidero Cádiz. La chilena que acaba dentro. Gol para Mentidero Cádiz. Se adelanta el cuadro naranja. Parecía que llegaba a atajar el cancerbero de Victoria, pero no lo conseguía. Llega el primer tanto. Marcando el primero. Anotó Mentidero Cádiz. Joselito. Anotado Joselito. Como perfectamente recitaba el speaker del partido. Intenta Victoria Beach Soccer, amagaba con ir al espacio. Joan se la va a quedar en portería Mentidero Cádiz. La intervención era de Álvaro Otero. Arranca bien Mentidero Cádiz frente a un Victoria Beach Soccer que, recuerden, es 10º con 0 puntos. Está cuarto Mentidero Cádiz en la parte alta. Cerraría ahora mismo el playoff por el título. Va a mover, lo va a hacer de lateral Victoria Beach Soccer. Se la queda el guardameta en esta tarde soleada, calurosa en Huelva, disfrutando de la magia del fútbol playa. Sacará de portería, lo va a hacer Mentidero Cádiz a través de Fofi. Se la queda el arquero de Mentidero Cádiz. Allá va Fofi, lo hace largo con el brazo derecho. Se queda en defensa en bloque medio Mentidero Cádiz. Le toca a Victoria Beach Soccer que intenta salir desde atrás. La tenía Brian López. A ver, falta a favor de Mentidero. Falta a favor de Mentidero. Pegó repetida del gol que se la prepara Joselito. Y el internacional español que acaba superando a Izan. Con 0 en el marcador para Mentidero Cádiz. Va a haber falta a favor de Mentidero. En los pies del internacional con España, Álvaro Otero. Vamos con la pegada. Allá va Otero. La va a pegar Otero, pierna derecha, lanzamiento de Otero, ojo al bote, que cerca estuvo de meterse en el arco de Izan. Sacará de portería Victoria Beach Soccer. Ya se prepara Joan al lado del guardameta, quiere recibir Joan. Tiene la presión que evita que sirva de Sequi. Se la va a quedar, lo va a hacer Mentidero Cádiz. Defiende Victoria Beach Soccer. Este es Sequi. Se frena Sequi. Se para por completo, dejando por delante Victoria Beach Soccer a Brian López. Uno de los grandes goleadores que tiene el equipo gaditano. Va a mover el servicio Fofi, la deja a la izquierda. Bueno el pase. Estaba el remate Sequi. Acaba ganando Izan. La reclamaba por dentro Joan.
Este es Joan. La va a luchar Joan. Recupera Mentidero Cádiz con la intervención, cediendo atrás de Pablo Gómez. Interviene Mentidero Cádiz, que el año pasado consigue el ascenso a la primera categoría del fútbol playa español junto al Fran Mejías. Ojo al remate, se va a marchar a la madera, tuvo Seki. Sacará de portería, lo va a hacer Victoria Beach Soccer. Este es Izan Blanco. Juega Izan, lo hace en corto. Espaldas a portería rival. Se la queda el guardameta Izan, se para el partido, va a haber cambio en Mentidero Cádiz. Ahora libre directo. A ver, libre directo. Se la entregan al colegiado principal, que es el señor Juan Luis Martínez de Osaba. Tardó demasiado en sacar el portero, como bien recita el speaker, y va a haber libre directo a favor de Mentidero Cádiz. Va a haber libre directo para el equipo de Alejandro del Amor. Se prepara Seki, dorsal 6. El que lo va a lanzar Ezequiel, otro internacional sub-21 con España. Allá va Seki. La pega Seki, pierna derecha, el remate de Seki. Me da la sensación de que le ha tocado Izan. Va a ser saque de esquina, vaya para donde Izan Blanco. Para donde Izan Blanco, saque de esquina a favor de Mentidero Cádiz. Saque de esquina para Mentidero Cádiz, bola al segundo palo. Va a llegar Chesferi Cotero. Saque de costado para Victoria, buscando sorprender. Las pelotas para Miguelito. Miguelito de espaldas a portería rival, intenta trabar el goleador Joselito. Lanzamiento fuera. Lanzamiento fuera, sacará Fofi. Saca Fofi. Lo hace a la izquierda, balón para Gatica, intenta embolsarlo, no lo consigue, era un esférico complicado. Sacará por lo tanto de lateral Joan. Juega Joan, la deja para Izan Blanco. La pega Izan Blanco de portero a portero, directamente fuera. Ahora por lo tanto saque de portería. Saque de portería, la sirve ya el arquero de Mentidero Cádiz. Lo hacía a través de Fofi. La gana Mentidero. Sirve Fofi, lo hace directamente largo, parte izquierda, corta la zaga de Victoria Beach Soccer, cabecea Joan sobre la carrera que le marcaba a su compañero en derecha, como era el caso de Aitor González. Va a servir el capitán, juega Aitor, lo hace por dentro, encuentra Joan. Devolución para Aitor González, del tuya mía que no. Acabó saliendo entre ambos, sacará de lateral, por lo tanto Mentidero Cádiz. Se dispone a servir Miguel Gatica. Juega Miguel Gatica, la deja ya para Fofi. Interviene Mentidero Cádiz. Va a mover el cuadro naranja, que bien se escapa de su marcador. Creo que es Joselito, el remate de Joselito. Se va a marchar a las manos de Izan Blanco. Mueve por lo tanto. Lo hace ya Victoria Beach Soccer, con muchos problemas para llegar a la portería de Mentidero Cádiz, defendida por Fofi. Va a sacar Izan. Con el remate fuera. Intentaba Victoria Beach Soccer a través de Manu Vega. Va a haber saque de esquina. Saque de esquina, caía Joan. Se tiene que parar el partido. Caía el jugador, el dorsal, jugador número 5 de Victoria Beach Soccer, Joan, en esa pugna que tenía con Gatica. A ver, saque de esquina a favor de Victoria Beach Soccer. Lleva el córner, pelota al primer palo, despeja la zaga de Mentidero. Deja a través de Joselito. Saque de costado, la sirve Aitor, mete el centro Aitor, despeja a tiempo la zaga. Lo hizo a través de Aitor Monfort. Saque de costado para Victoria Beach Soccer. Va a servir Manu Vega. Allá va Manu Vega, juega por dentro, el remate se va a marchar fuera. Ahora por lo tanto saque de portería a favor de Mentidero, servirá Fofi. Juega Fofi, la deja para Miguel Gatica. Se frena Gatica, por delante Joan. Insiste con Fofi. Juega Fofi, lo hace directamente al pívot. La dejada que no es buena sobre el intento de remate de Aitor Monfort. Se la acaba quedando el arquero. Sirve ya Izan Blanco. Juega Izan, lo hace a la parte izquierda. Mal control. La acaba ganando Mentidero Cádiz a través de Joselito. Se frena Joselito, la reclama por dentro Gatica. Punto de entrar al encuentro Otero, dorsal 11. Este es Miguel Gatica, bicicleta de Gatica. Se quería marchar de Vega, el remate. Y eso es el gol de Victoria Beach Soccer.
iguala la contienda. El cuadro de Keco Rosano se equivoca en la salida Mentidero Cádiz y lo penaliza el cuadro Granate. Empate a 1 en el marcador, iguala la contienda Victoria Beach Soccer. Estrafa de Gatica, roba Victoria Beach Soccer, lanzamiento con el pie derecho, supera a Fofi, que no se la esperaba para nada. Iguala Victoria. Ha anotado Miguelito con el empate a 1 en el marcador. Una situación extraña en la que estaba saliendo Mentidero. Se equivoca en el control Gatica y Miguelito acaba poniendo el empate a 1 en el marcador. Muy pendiente de la posición de Fofi. Le acabó batiendo por alto. Empate a 1 en el electrónico cuando superamos ya la mitad de la primera parte. Remate fuera. Sacará de portería Izan Blanco. Va a mover el esférico. Lo hace ya Victoria Beach Soccer. Recuerden también renovaciones en el Mentidero, con el caso de Ezequiel Cortés Seki, que renovó durante estos últimos meses con la zamarra naranja, el dorsal número 6. Al igual que también otro de los jugadores renovados ha sido Juanjo, el guardameta, y también Aitor Monfort, reconocido en el grupo como el Ganzúa. Va a mover Mentidero Cádiz, sale con todo el guardameta. Va a mover el balón Victoria Beach Soccer, pelota en izquierda, bueno el pase, puede intentar el remate sin fortuna Brian López. La lateral, por lo tanto, para Victoria Beach Soccer. La reclama por dentro Miguelito, se ha hecho Victoria, balón en globo de Miguelito, sale Fofi, puño fuera del arquero de Mentidero Cádiz. Se la queda en la portería Victoria Beach Soccer a través de Izan. Juega Izan, lo hace por dentro, que bueno el pase, encuentra directamente al pívot. Cae Brian, no hay falta según el colegiado Martínez de Osaba. La gana Mentidero Cádiz a través de Juan Osa. Aguanta la pelota Juan Osa, se reincorporaba el jugador atañado de Victoria Beach Soccer. La va a pegar Osa, el remate demasiado cruzado de portería Izan Blanco. Cambios en Victoria, entre otros ingresa al partido Zález. Le tenemos ya reclamando a Aitor, al ladito de Otero. Se le va a quedar Mentidero Cádiz, la va a pegar de chilena, remate de chilena directamente fuera de Álvaro Otero. Sacará de portería, lo va a hacer Victoria Beach Soccer, la reclama Aitor. Ahí se la entrega Izan Blanco. Vuelve a ser balón para Izan, juega por dentro, en bolsa. Fonzi se la va a quedar Mentidero Cádiz, el recorte de Otero. Mete el centro Otero, balón al punto de penalti, lanzamiento y eso es gol de Seki. Anota Mentidero Cádiz, vuelve a adelantarse en el marcador, que bien la ha pegado Seki, como se ha marchado, creo que ha sido Otero. Y prácticamente a placer Seki. Ezequiel pone el 2-1 en el marcador. Esta jugada repetida Otero, que bien se marcha de Izan, la eleva y con el pie derecho anota golazo Seki. 2-1 en el marcador, se adelanta Mentidero de Cádiz. 2-1. Para nuestro queridísimo Alex Cortés, este gol va para ti, donde quieres que estés, Alex, te queremos y te echamos mucho de menos. Va a mover Victoria Beach Soccer. Con el segundo gol de Ezequiel, marcando el segundo. Juega Victoria Beach Soccer, quien elevaba el primer balón era Brian López. La gana Victoria Beach Soccer, todavía en campo propio. Se la lleva Victoria, por dentro la pide Brian, estira por derecha Vega. Hacia allá va la pelota con problemas, pero le llega Manu Vega. Aguanta la pelota Manuel, juega prácticamente al córner, el centro en la obra de Raúl Navas, despeja la zaga de Mentidero Cádiz, le toca Victoria, espoleado tras el gol en contra, obra de Seki. Se la queda Brian, intenta marcharse Brian, recorta por derecha, no hay falta. Se la queda por lo tanto Mentidero Cádiz, que va a sacar de portería. La lleva Fofi, cede a la izquierda, bueno el pase, balón embolsado. Quien lo mantiene es el capitán, uno de los capitanes, Pablo Gómez. La reclama Pablo, la puede pegar. A la carrera intenta hacer el esfuerzo por intervenir. Era el caso de Abraham. Va a sacar de portería Victoria. La gana Victoria Beach Soccer. Pegado bastante mordida Aitor. La lucha Seki. Este es Vega. Va a meter el centro Vega. Ojito a la caída. Brian, que reclamaba penalti. Dice que no hay nada al colegiado. La gana por lo tanto Mentidero Cádiz. 2:30 para el periodo 2-1. Gana el cuadro de Alejandro del Amor. Ojo al lanzamiento. Interviene Brian Blanco. Balón cabeceado. Al menos lo intentaba hacia atrás. No hay falta. La lucha Seki. Quien se la acaba quedando es Miguelito. Miguelito, le frenan dos. Seki, Miguelito. Saque de costado para los naranjas. Saca rápidamente Seki. Lo hace por dentro. Balón elevado de Otero. No va a llegar
a ese esférico el jugador de Mentidero Cádiz. Hay falta. Falta a favor de Victoria Beach Soccer. Es la última jugada de Mentidero Cádiz con intervención de Brian. Tenemos a Izan Blanco reajustándose los guantes. Mientras tanto, dispone a pegarla ya Aitor González. Se prepara Aitor, le dobla a Miguelito desde prácticamente la mitad de la cancha. Recuerden que las banderas amarillas delimitan el área de los guardametas, el cual marca el penalti o no penalti cuando hay una infracción. Remate la saca Fofi, mientras que las banderas rojas delimitan un campo del otro. Recuerden también 3 periodos de 12 minutos cada uno de ellos. Y el playoff lo jugarán del primero al cuarto clasificado. Se la va a quedar, lo va a hacer Izan, sacaba Izan Blanco, la pegó bastante mordida, la gana Fofi. Juega Fofi, acaba embolsando y la mantiene perfectamente Aitor Monfort. Juega atrás Aitor Monfort, se la queda Fofi. Balón de Fofi, cede a la izquierda, se la va a acabar quedando el jugador de Victoria Beach Soccer como era Joan para Manu Vega. Falta de Manu Vega sobre Otero. Falta de Manu Vega sobre Otero. Hay falta a favor de Mentidero Cádiz en este tramo final de primera parte. A pegar Otero. Allá va Otero, lanzamiento, pierna derecha, la acabó sacando de la mejor manera que pudo el guardameta de Victoria Beach Soccer. Va a mover. Lo hace Mentidero Cádiz, todavía en campo propio. La pide Abraham, recibe Abraham. Este es Fofi. Recoge la pelota Fofi, la juega a la derecha. Uno de los últimos ataques del primer periodo, la juega Fofi. Interviene Otero, que bien embolsado Álvaro Otero, ya enviándola a la arena, sigue Otero, se quiere marchar de su par, allá va Otero, la va a pegar, pierna izquierda, se llenó de balón, le ganó la partida a su par, a Miguelito, pero luego el remate muy desviado respecto a la portería que defiende Izan Blanco. Le toca jugar a Victoria Beach Soccer. Recuerden que uno de los grandes encuentros de la jornada 4 será en el turno de las 8:15, donde va a jugar el Empie Málaga frente al Atlético Torroseño, ese duelo entre conjuntos de Málaga, que va a ser en la penúltima fecha del campeonato. Esta jornada número 4 que arranca en el día de hoy. Jornada 4, 5 y 6. Van a disputar viernes, sábado y domingo. Interviene, lo hace Miguelito. Saque de costado. Saque de costado a favor de Victoria Beach Soccer. Sacaba Miguelito, lo hace por dentro, a punto de acabar la primera parte. Se tiene que dar prisa a Victoria. Lanzamiento de chilena, impacto en la espalda de Abraham. No va a llegar Joselito. Saque de costado para Victoria, ya prácticamente sin segundos en el crono. La va a mover Victoria Beach Soccer. Juega al largo Izan Blanco. Se acaba la primera parte. Está ganando Mentidero 2-1.
señoras y señores, va a comenzar este segundo periodo. Arrancar. Ya preparados los dos equipos. Nacional de España de fútbol playa, primera división. En un grupo único. Vamos a ver el balón. Lo va a hacer Victoria Beach Soccer. Se reanuda el partido. Ojo al remate. Se va a marchar largo por parte de Raúl Navas. Tanto saque de portería. A Mentidero. Va a servir Juanjo. Oportunidad para Juanjo, otro jugador recientemente renovado con el cuadro gaditano. La pide Joselito. La tiene Joselito. Se frena, acaba jugando a la parte izquierda. Intervenía el internacional español. La gana Juanjo. Bueno, el centro de Joselito al punto de penalti. Se dolía el pívot de Mentidero Cádiz. Protege el defensor. Se la acaba dejando sobre Izan. Juega Izan, cede a la izquierda. Qué malo ahora ha sido el control por parte del jugador que estaba por delante. En este caso creo que era Raúl Navas. La gana Mentidero Cádiz. Balón en portería para que ya intervenga Juanjo. Devolución de su compañero. Presionaba Navas. Juega largo. Lo hacía Juanjo. Mate de chilena fuera de Abraham. Vamos a ver Victoria Beach Soccer a través de Joan. Despeja la zaga de Mentidero. El balón sigue siendo para Victoria Beach Soccer. Este es el portero. Juega Izan, le eleva Izan. Remate de chilena que viene intervenido Juanjo. Como ha respondido. Abajo como un resorte se llevó la pelota. La gana Joselito en campo rival. Aguanta Joselito. Esconde las manos por si acaso para evitar problemas Miguelito. Aguanta Joselito. Se la juega individual frente a Miguelito. La juega a la derecha. Puede intentar el posible centro. El capitán, como era el caso de Pablo Gómez. Vamos a ver Joselito. Vamos a ver Mentidero. Remate de cabeza. Se va a marchar fuera. Va a haber balón otra vez para Mentidero Cádiz. Este es Gómez. Juega Gómez. Lo hacía con la planta del pie. Se la quería dejar a Joselito. No fue nada bueno el pase. Por lo tanto, la vamos a ver Victoria Beach Soccer. Va a sacar. Lo hacen, intentaban embolsar. La chilena era muy difícil. La lucha Joselito. Se la quiere llevar. Lo consigue Joan a trompicones. La pega Joan. El remate. La acaba repeliendo Juanjo. Se la entrega Abraham. Estaba frenando la acción Juanjo y ya la recoge sin grandes problemas. Juega largo Juanjo. La cede de parte izquierda. Ya chica Joan. Defensa en bloque medio para Victoria Beach Soccer. Este es Gómez. La tiene Pablo Gómez. Aguanta Pablo. Achica Navas. Juega largo Mentidero Cádiz obligado ante la presión. El achique que marcaba el cuadro de Keko Rosano. Se la va a quedar Victoria Beach Soccer con la pierna izquierda. El remate forzadísimo. Era obra de Hitor González. El balón que no ha salido lo gana Mentidero. Este es Juanjo. Juega Juanjo. Cede a la izquierda. Bueno el pase. Ya en campo arriba la eleva Gatica. Balón de Gatica directamente a tierra de nadie. Sacará de portería Izan Blanco. Esta es la última de Victoria Beach Soccer. Lanzamiento de Joan. Repele Juanjo. Oportunidad para él tras jugar el primer periodo Fofi. Va a mover el balón. Lo hace Victoria Beach Soccer que viene achicado Juanjo. El remate de Brian López. Saque de esquina. Sirve Brian. Allá va Brian López. Mete el centro. Segundo palo. Ojo que el bote le traiciona al defensor de Mentidero Cádiz. Achicaba. Intentaba ganarla Joan. Mueve Mentidero Cádiz. Cede atrás Juan Osa. Cambio de juego a la izquierda. Bueno el pase. Le toca mover a Mentidero buscando el 3-1 que le permita vivir un teórico tercer periodo con algo más de tranquilidad. Sale muy bien el guardameta de Victoria. Lo hizo Izan Blanco. Saque de lateral a favor de Mentidero cuando hay cambio. Cambio en el cuadro naranja y tenemos a Izan Blanco. Vamos a ver ahora Mentidero. Sonando Drake. Aquí en la pista de Huelva. Va a sacar de portería. Lo hace Juanjo.
de Juanjo, lo hace a la derecha. Bueno, el pase se puede animar con un posible remate Pelu. Aguanta Pelu, el balón cabeceado por parte de Aitor González. Se la va a quedar Mentidero Cádiz, ojito de situación de 3-3. Que bueno, el pase sale Izan, va a ser tanto de Mentidero. Va a ser tanto de Mentidero Cádiz que pone ya el 3-1 en el marcador. No hay falta sobre Izan Blanco, los colegiados autorizan el gol del cuadro naranja. 3-1 en el marcador, cogiendo ya una distancia importante. El campeón de segunda división ha anotado Mentidero 3-1. Anota Mentidero. Pone ya el 3-1 en el electrónico. Ahí está la jugada repetida, en la que intenta llegar Izan. No parece que haya ningún tipo de falta y luego a placer con el pie izquierdo acaba anotando Mentidero Cádiz. El gol ha sido obra de Pelu, perdón, de Otero. Ha sido Otero finalmente que pone el 3-1 en el marcador. Se lamentaba Joan el gol que es salido y pone ya 1 para Mentidero Cádiz. El esférico lo hará Victoria Beach Soccer, que la va a servir es Aitor González. Sirve Aitor González, la deja para Brian, amagaba con el remate. Ahora sí el que la ha pegado ha sido su compañero, remate fallido de Navas. Se la acaba quedando Juanjo. Sirve Juanjo, cede a la derecha para acabar encontrando a la figura de Osa. Se la queda Mentidero Cádiz, intenta ganarla Juan Osa, presiona Manu Vega. Este es Pelu, allá va Pelu, quiere meter el centro, acaba jugando atrás hasta acabar encontrando al guardameta, otra vez para Juanjo. La va a pegar Juanjo, prácticamente se la quitó de encima, el balón para el guardameta. Sirve Izan Blanco, juega a la derecha, bueno el pase, se puede animar con un posible centro, intenta cortar de la mejor manera que pueda Aitor. La saque de portería cuando estamos bordeando el Ecuador del partido. Por ahora 3-1 en el marcador, ganando Mentidero Cádiz, un poco ascendió junto a Fran Mejías. El año pasado mantuvieron la categoría, combinados como el player de San Javier, que este año vuelve a estar en primera división. Ahí está colocando el esférico el capitán de Victoria. Falta a favor de Victoria Beach Soccer. Vamos a ver la pegada de Aitor. Allá va Aitor buscando el 3-2, que le metan el partido. Preparado Juanjo para atajar. Lanzamiento, pierna izquierda, interviene Juanjo. Buena intervención fantástica de Juanjo. Juanjo Bilbao, que intervino para evitar un posible gol para Victoria Beach Soccer. Vamos a ver, lo va a hacer Mentidero Cádiz. Vamos a ver. Lo va a hacer Mentidero Cádiz desde campo propio. Balón en globo, qué buena la devolución, el remate fuera con la pierna derecha, buena intentona para Mentidero Cádiz, el balón de cara para ese remate que se acabó escapando por encima de la portería que defiende Izan Blanco. Vamos a ver. Y lo va a hacer desde la portería. Recuerden que hoy no está Juanmi en la convocatoria, el internacional español, que tiene la citación Mentidero Cádiz tanto a Juanjo como a Fofi. Juanmi que sí que participó en la última fecha de Mentidero Cádiz, pero en este caso está Juanjo y Fofi, dos sin ninguna duda guardametas también de máxima confianza para el entrenador. Vamos a ver el esférico Osa, remate de Osa de chilena, acaba despejando la zaga, se la acaba llevando. Ahora Victoria Beach Soccer puede intentar un posible centro, Navas le cerró todos los espacios, lo hizo muy bien. Aitor se para el partido, se duele Juanjo, se para el encuentro a falta de prácticamente 5 para que acabe el segundo periodo. 3-1 gana Mentidero. Va a servir Juanjo. Vamos a ver, lo hará Juanjo. Tras la última acción de Mentidero Cádiz, lanzamiento de chilena. Lo sacó como pudo el guardameta. Y a falta la va a pegar Juanjo Bilbao.
de Cádiz. Allá va el guardameta. Va a intentar el remate sobre la portería de Izan Blanco. Silbatazo del colegiado de Martínez de Osaba, que no tiene que mostrar hasta el momento ninguna cartulina. Y ha marcado penalti, yo creo, ¿eh? Ha marcado penalti. El penalti ha sido de Pablo Gómez. Llega tarde. Y Martínez de Osaba, que marca pena máxima. La falta sobre Brian López. Le va a dar ese lanzamiento desde el punto fatídico. La oportunidad de Victoria Beach Soccer de meterse en el partido. La pegará Brian. Ahí tenemos la acción repetida. Llega tarde Gómez. Se lleva por delante a Brian. Y es penalti para el cuadro granate. Va a poder poner el 3-2. Se acaba anotando, obviamente. La va a pegar Brian López. 4:51 para el término de la segunda parte. 3-1 ganando por ahora Mentidero Cádiz. Puede ver cómo mengua esa ventaja si se anota Brian y pone el 3-2. Allá va Brian López, brazos en jarra. Fin importante si se quiere meter en el partido Victoria Beach Soccer. Allá va Brian. La va a pegar Brian López. La va a pegar en esta ocasión con la pierna derecha. Lanzamiento de Brian. Gol. Gol para Victoria Beach Soccer, que pone el 3-2 en el marcador. Se mete de lleno en el partido el cuadro de Keiko Rosano. 3-2. Anota Victoria Beach Soccer con obra de Brian. Tenemos engaña por completo a Juanjo, que no puede hacer absolutamente nada. 3-2. Nota Brian López. Moverá por lo tanto Mentidero de Cádiz. Y a corta distancias Brian, Victoria Beach Soccer 2, Mentidero de Cádiz 3. Vamos a ver, lo hace Mentidero. Y el remate acaba en gol. Mentidero Cádiz pone el 4-2 en el marcador. Le ha durado poquito esa pequeña renta de un gol a Victoria Beach Soccer. Anotado Otero, golazo de Álvaro Otero. 4-2 en el marcador. Golazo de Otero. Anota Otero, que pone ya el 4-2. Entra Abraham al partido también Joselito. Ahí está la jugada repetida. Golazo sensacional de Otero. Se confía seguramente también Izan, pensando que se iba afuera, pero acabó siendo un golazo de bandera. Intentaba Victoria, va a haber córner, ha tocado un jugador de naranja. Por lo tanto, servicio de esquina para Victoria Beach Soccer, 4-2. Vuelve esa renta de 2 golitos para el cuadro de Alejandro del Amor. Estamos disfrutando del mejor deporte del mundo. Vamos a ver. Lo hace Victoria Beach Soccer. Pelota fácil en las manos de Juanjo. Juega Juanjo, lo hace largo. Bueno el pase. Buscaban la figura de Gatica. Acaba ganando Victoria Beach Soccer. No hay penalti. Lanzamiento de Izan fuera. Internacional con España. Ha llegado recién llegado del Mundial de Sitges. Actualmente uno de los internacionales. Vamos a ver Juanjo. Servirá Juanjo, que se dispone a servir. Viene cerca a Joselito, jugador internacional con la selección española. La vuelve a ganar Juanjo. Si ve Juan, hace por dentro. Bueno el pase, la dejada. Chica Joan. Lanzamiento de chilena fuera. Fuera el lanzamiento. Sacará por lo tanto de portería Victoria Beach Soccer. Se la acaba quedando Miguelito. Vuelve a ceder sobre el portero. La acaba dejando para Izan Blanco. Este es Izan, la puede pegar. Prefiere cederla a la parte izquierda. Cabezazo muy por encima de la portería de Juanjo. Para saque de meta para Mentidero Cádiz. Servirá Juanjo Bilbao. Estas instalaciones en Huelva. Acaba de arrancar la cuarta jornada del campeonato. A las 4:30 inició este Mentidero Cádiz frente al Victoria Beach Soccer. La juega Mentidero. Cedía atrás Gatica. Acaba dejando para Juanjo. Juega Juanjo, que bueno el pase. Se medio centro Chu. Se marcha muy por encima de la portería de Izan Blanco. La moverá por lo tanto. La hace Victoria Beach Soccer ya en campo rival. Va cogiendo altura Joan. Cedía atrás hasta volver a encontrar a Izan Blanco.
Aguanta Izan, la acaba dejando para Aitor González. Otra vez Izan Blanco. Amagaba con ir a defender alto Pablo Gómez. Remate fuera. Acaba ganando Mentidero Cádiz. Ojo al contragolpe, algo descolocado Victoria Bichoker. La domina Gatica. Allá va el gaditano. Mete el centro por dentro. Se le quedó atrás a Seki. Contragolpe para Victoria. Hace el esfuerzo Joan. La pega Joan, que hubiera sacado el brazo derecho. Juanjo Bilbao. Se la queda, por lo tanto, el Mentidero Cádiz. Lo hacía Pablo Gómez. Joan. Este es Joselito. Juega por dentro Joselito. La puede pegar Gatica. Liberado. Insiste con el internacional español. Joselito por dentro. Buscaba Seki. Seguramente ya lo rizo Mentidero Cádiz. Que bueno el récord. Golazo. Gol de Mentidero Cádiz, que pone ya el 5-2 en el marcador. Yo me lo guiso. Yo me lo como. Gatica. Golazo de Miguel. 5-2 en el marcador. Ya una distancia muy importante para el conjunto naranja. Golazo sensacional de otro internacional español como Miguel Gatica. Este Mentidero Cádiz que ha llegado a primera sin ninguna duda para quedarse. Golazo de Gatica, que acabó sin ninguna duda por definir una acción fantástica individual, superando por alto a Izan. Mientras tanto, Victoria Bichoker, aunque queda mucho, camino de sumar 0 de 12. Si esto sigue así. Viene de perder 3-11 en la última fecha frente al Recreativo de Huelva en el último partido, en la última fecha que se disputó en Málaga. El remate, qué golazo de Victoria Bichoker. Anota Victoria, que pone el 5-3 en el marcador desde el saque de centro. Consigue anotar. Lo ha hecho en esta ocasión Aitor González. 5-3. Victoria que lucha hasta el final cuando entra Otero y también Osa. Este es el disparo espectacular de Aitor González. Golazo sensacional. No puede hacer nada Juanjo Bilbao. 5-3, fantástica esta segunda parte, plagada de goles. Los equipos que se han desmelenado en este segundo periodo, en esta tarde de Huelva. Hasta la sexta jornada nos iremos aquí en tierras onubenses. La cuarta actual a la sexta. A ver, saque de lateral a favor de Mentidero Cádiz. Sirve Aitor Monfort, bola por dentro, puede buscar el lanzamiento de Chilena, lo conseguía Mentidero Cádiz, tocó en un jugador de Victoria Bichoker. Servicio de esquina para el cuadro naranja. A sacar Mentidero, ha entrado también Abraham, que se coloca ya cercano al punto de penalti. Le toca mover a Mentidero Cádiz. Sirve Osa, la pone en juego el colombiano. Lanzamiento de Chileno, ojito al bote. La acaba sacando Izan. La acaba sacando Izan. Servicio de esquina. Servicio de esquina a favor de Mentidero. Allá va el envío, segundo palo, intenta cortar Manu Vega, no le hacen buenas condiciones, eso parece penalti, sí, pena máxima a favor de Mentidero Cádiz. Llega tarde Vega, acaba barriendo a Abraham y el colegiado lo ha tenido muy claro Martínez de Osaba y va a mostrar en este caso el punto de penalti. Va a haber pena máxima a favor de Mentidero, claramente le barre abajo Vega, va a haber penalti, va a ser el segundo del partido. Muestra el colegiado, en todo caso no ha tenido que mostrar ningún tipo de cartulina, pero sí ha indicado dos penas máximas. Vamos a ver si transforma la suya Mentidero Cádiz, buscando el 6-3. La va a pegar Abraham. Allá va Abraham. Pues ahí lo tenemos desde los 9 metros que va a lanzar Abraham Pintado. Bajo palos, Izan. Vamos a ver este disparo ahora. La va a pegar Abraham. Allá va Abraham, va a intentar atajar Izan Blanco. Último minuto del segundo periodo. Lo ordena el colegiado, la pega y gol. Gol para Mentidero Cádiz. Engañó por completo a Abraham, a Izan. Ni se movió Izan Blanco ante el lanzamiento potente de Abraham. 6-3 en el marcador, imparable. El lanzamiento de Abraham, siendo ya una distancia otra vez importante. No está Abraham. Prismáticos marcando al equipo de Mentidero. Se reanuda el partido. La va a jugar Victoria Bichoker. Mete el centro. Acaba embolsando Juanjo. Victoria Bichoker, que se ha llegado a acercar a 2 golitos en este último tramo de partido a Mentidero Cádiz, pero el equipo del Amor constantemente ha tenido esa oportunidad de escaparse en el electrónico.
La va a jugar, lo hace Mentidero Cádiz, bola por dentro, la quería Abraham, acaba jugando atrás su compañero hasta que interviene ya Juanjo Bilbao. La deja Juanjo Bilbao, lo hace para Hitor Monfort, la eleva Monfort, se queda Osa atrás, recibe el cafetero, aguanta Juan Osa, toca a la izquierda, acaba interviniendo Juanjo Bilbao. Juega Juanjo Bilbao, lo hace a la derecha, qué bueno el pase, balón atrás, buscaba el remate, no, llegó a conseguirlo. Mentidero, lo intenta Victoria Beach Soccer, lanzamiento a las manos de Juanjo Bilbao. Juega Juanjo, lo hace por dentro, lanzamiento de chilena bastante defectuoso. Se acaba marchando fuera, portería para Victoria Beach Soccer. Se la queda el cuadro Granate. Perico por dentro, cosa caída, dice el colegiado que no hay ningún tipo de falta. La gana Osa, juega Osa, balón por dentro. No va a llegar el pivo, se acaba la segunda parte, 6-3, gana Mentidero. Con la victoria momentánea de Mentidero 6, Victoria Beach Soccer 3. Va a arrancar ya el tercer y último periodo. Por ahora 6-3. Está ganando Mentidero Cádiz. La pondrá en juego Victoria Beach Soccer. Recuerden que el año pasado, 2024, además del ascenso a segunda división de Mentidero Cádiz, jugó esa Friendship Tournament de Tánger en Marruecos en agosto del año pasado.
En este caso consiguió levantar el título. Ganó esa primera edición del torneo Friendship Tournament de Tánger en Marruecos. Además de la ascenso a primera, logró ese torneo prestigioso en tierras marroquíes. Vamos a ver Fofi. Juega Fofi. La gana Victoria Beachsoccer. Que bueno el pase. Intenta llegar, aunque lo tenía muy difícil. Manu Vega. Juega Fofi en cortito. Lo hace para Pelu, uno de los principales talentos que tiene este Mentidero Cádiz para los próximos años. Además de los internacionales españoles, como el caso de Joselito, el caso de Juanmi. Tiene a este jugador, como decimos, muy prometedor. Pues el caso de Pelu. Vamos a ver. El esférico lo va a hacer Victoria Beachsoccer. Un Pelu ya con varias convocatorias, con la selección andaluza, llegando a ser campeón de España con la misma la temporada 2024, siendo un jugador muy importante. Fue el quinto fichaje para esta nueva temporada para Mentidero Cádiz. Pelu, dorsal número 9. Vayan cogiendo asiento porque esto acaba de comenzar esta jornada número 4 del campeonato de liga. Pues tenemos otro libre directo en el que lo va a lanzar el jugador de la selección andaluza y campeón de España, Pelu. Vamos a ver la pegada de Pelu. Allá va Pelu, el hombre precisamente que estábamos nombrando. La pega Pelu, pierna izquierda, lanzamiento fuera, sacará Izan Blanco. Juega Izan, cedía atrás a Aitor González. Volverá a sacar Izan, se le acaba el tiempo a Victoria. Hay falta. Falta a favor de Mentidero Cádiz. Tras la jugada anterior, la falta sobre Pelu, le acabó cargando a Aitor González. Y un poquito más centrado, la oportunidad que va a tener de nuevo Pelu. Vamos con la pegada. La va a pegar Pelu. Allá va Pelu, pierna izquierda, lanzamiento, golazo de Pelu. Golazo para Mentidero Cádiz, que pone ya el 7-3 en el marcador. La perla de Mentidero pone ya esa renta de 4. Anota Mentidero Cádiz, prácticamente asegurando la victoria. Gol para Pelu, 7-3. Marca Mentidero de Cádiz. Lo marca el jugador de la selección andaluza. Lo marca Pelu. Golazo sensacional de Pelu, que pone ya el 7-3. Pues tenemos un nuevo gol para el conjunto de Mentidero de Cádiz. Vamos a ver, lo hace Victoria Beachsoccer. Hace el esfuerzo, la luchaba Joan. Se colocaba Bran para evitar la transición. Muchísimos equipos gaditanos. Esta primera división, además del Mentidero Cádiz, por nombrar algunos de ellos, Victoria Beachsoccer. Y por supuesto también el Fran Mejías, al igual que también estuvo en su época el Santa María. Vamos a ver, el esférico lo hace Victoria Beachsoccer. Se la quiere llevar Navas. Se para el partido porque hay falta a favor de Mentidero. Anteriormente hablábamos de talento. En el caso de Mentidero Cádiz, por supuesto también hablando de talento en estas últimas temporadas en Victoria Beachsoccer, hay que nombrar a Antonio Rosano, otro de los jugadores importantes que tiene Victoria Beachsoccer o que ha tenido a lo largo de las últimas temporadas. Vamos con el lanzamiento ahora en favor de Mentidero Cádiz. Pierna derecha, la pegaba Aitor. A ver, servicio de esquina. Servicio de esquina.
Se dispone ya a mover la Mentidero Cádiz. La puede pegar con la pierna derecha. Quería robar Victoria Bitzoker. Se la quita de encima Mentidero. Mueve para el final del partido. Sacará de portería el conjunto granate a través de Izan, con mucho trabajo en el partido. Juega Izan Blanco, la eleva en Juan. Joan le quiere sacar de la marca, creo que era Seki. Saque de costado, preparado para entrar Gatica. También está preparado Gómez. Juega atrás Joan, la acaba dejando para Izan. La pega Izan, pierna derecha. No consigue sorprender a Fofi. Recuerden la parrilla de partidos que tenemos en el día de hoy. Jornada 4. En estas pistas municipales de la calle Jabugo en Huelva. A las 6:15, Córdoba frente a Roses Playa. A las 7, Playas de San Javier frente al Fran Mejías. A las 8:15, el duelo estrella de esta jornada 4, el Empie Málaga frente al Atlético Torroseño. Mientras que a las 9:30, el Huelva, el Recreativo de Huelva, actuará frente al Fútbol Playa Marbella. Otro partidazo en el turno de las 9:30. Es la parrilla de encuentros que tenemos en el día de hoy en los canales de la REF, en lo que se refiere a la primera división masculina de fútbol playa. Y activo también la segunda división, al igual que la primera y la segunda división femenina. Actualmente el campeón de primera es el Empie Málaga. El remate es gol para Mentidero. Otero anota Otero, nuevo tanto para Mentidero Cádiz, ya goleando claramente a Victoria Bitzoker. Llega el gol de Otero, 8-3 en el marcador. Pega el internacional español, abajo Otero, y acaba superando a Izan. 8-3. Salvo giro radical de los acontecimientos, va a sumar otros 3 puntitos Mentidero Cádiz. Cualquiera diría que sin ninguna duda un equipo recién ascendido. Ahora mismo Mentidero Cádiz con un total de 6 puntos se va a colocar con 9 de manera provisional. Adelanta al Recreativo de Huelva, y empata frente a Empie Málaga y Marbella, que obviamente tienen que jugar sus respectivos partidos, pero al menos de manera provisional se colocaría Mentidero como tercero. Se metería de lleno en esa zona de playoff. Mientras que Victoria seguiría último ahora mismo junto a Playas de San Javier. El único combinado que no ha puntuado, llega nuevo tanto para Mentidero Cádiz, es el 9º. Anota Gatica. Gol de Gatica, 9-3 en el electrónico. Notó sin ningún problema Miguel Gatica frente a una Victoria Bitzoker desorganizado ya en estos últimos minutos, sabiendo que tiene el encuentro prácticamente imposible. Anota Miguel Gatica sin dejarla caer, acaba anotando con el interior del pie derecho. Gol de Miguel Gatica, 9-3 en el marcador. La va a mover, dispuesto ya a servir Victoria Bitzoker. La tiene Brian, juega a la izquierda. Bueno el pase, este es Miguelito. La pega Miguelito, juega al bote. La pelota que se acaba marchando. Sacará de portería. Saca Fofi. La acaba dejando para Osa. Interviene el colombiano. Gatica cede atrás de manera irregular, pero en todo caso la acaba salvando Fofi. Juega Fofi, cede a la izquierda. Le ofrece línea de pase Juan Osa. Bola por dentro. Ahí va el lanzamiento. Pierna derecha. Lo tapona la zaga de Victoria Bitzoker. Saque de portería para el conjunto granate a través de Izan Blanco. Allá va Izan, la acaba recogiendo, juega Izan. Tardó mucho en sacar y a partir de ahí le va a dar libre directo para Mentidero desde la mitad de la cancha. Va a haber libre directo desde el centro del campo en favor de Mentidero Cádiz. La va a pegar Osa. Se lamentaba Héctor González. La va a pegar Osa. Ya va el colombiano. Buscando el 10º del partido para Mentidero Cádiz. Recuerden que el playoff se disputará en los próximos meses en Torrox, en Málaga. Ahora estamos en la segunda sede, la fase regular como es Huelva. Ojo al lanzamiento a la madera, rebote, gol para Mentidero, anotado Gómez. Gol de Pablo Gómez, 10-3, llegando a los dobles dígitos. El marcador, el combinado de Del Amor, 10-3 en el electrónico, goleada clara ya de Mentidero Cádiz. Anotado Gómez. Anota Pablo Gómez, 10-3. Otra derrota severa para Victoria Bitzoker, que encaja una vez más mínimo 10 goles en el partido. Ya ocurrió en la anterior fecha en Málaga
frente al Recre, donde cayó por 3-11. La va a jugar Mentidero Cádiz. La espera el portero. Recibe ya la pelota, es Juanjo. Juega Juanjo contando el colegiado en el límite de segundos con el que puede servir el guardameta. La va a mover Mentidero Cádiz, se puede animar con un posible centro. La aguanta el cuadro naranja, pisando la pelota. Aguanta el esférico, la acaba cediendo atrás. Recuerden que está Juanjo Bilbao, por cierto, el actual campeón de la Liga, es el Empie Málaga, campeón de la Copa Roses Playa, que le vamos a ver luego en el turno de las 6 menos cuarto. Y el campeón de la Supercopa, por la final de la Supercopa entre Roses y Empie Málaga, es el cuadro Boquerón, que el año pasado, gran temporada para Empie Málaga, ha ganado 2 títulos, mientras que Roses Playa ganó esa Copa Federación, el cuadro catalán, que luego le veremos en el turno de las 6 menos cuarto frente a Córdoba, uno de los equipos que el año pasado mantuvo la categoría, al igual que Playas de San Javier. Va a mover Mentidero, que busca el gol número 11 en el partido. Le queda mucha segunda parte, se le va a hacer largo el crono al cuadro de Keco Rosano. Este es Monfort. Aguanta Héctor Monfort, la acaba dejando atrás para que ya intervenga el cierre. Pisa la pelota Mentidero Cádiz, jugando desde atrás, la eleva Héctor Monfort, la juega por dentro. Vuelve a mantener la pelota Héctor, Ecuador de la tercera parte y última, 10-3 gana Mentidero Cádiz a Victoria. Sacará Victoria. Balón directamente para el guardameta. La va a pegar Izan. Remate de Izan Blanco. Entre medias. Intentaba el remate, aunque sin fortuna. El jugador de Victoria Beach Soccer. Le toca mover a Mentidero. Cede atrás. Y lo hace perfectamente Abraham. Estira por derecha Héctor Monfort, que ya la pide a la carrera. Sirve el guardameta, Héctor Monfort, tapona como puede la zaga, para donde Izan Blanco. El balón sigue siendo para Héctor Monfort, la va a pegar otro para donde Izan. En el último ya sí que no puede hacer nada. Anota Pablo Gómez, que pone el 11º. 11-3 en el marcador. A Mentidero Cádiz, que no está perdonando. Gol para el cuadro naranja, el actual campeón de segunda división. Nota Mentidero Cádiz. Ahí está el paradón tremendo de Izan, que luego ya en la última no puede hacer absolutamente nada ante el gol de Abraham, que fue el que acabó anotando. Nota Abraham, 11-3. Moverá por lo tanto Victoria Beach Soccer. Servirá Brian. Juega Brian, el remate directamente fuera. Pegado Navas. Cambios en Mentidero Cádiz. Servirá Juanjo Bilbao. Juega Juanjo para Joselito. La acaba embolsando con el pecho. La deja con gran calidad a la parte izquierda. Le toca mover a Mentidero Cádiz a través de Joselito. Juega Joselito. Cede a la parte izquierda. La mueve el cuadro de Del Amor. Joselito, ha entrado Pelu, que ha anotado además en el partido. Bola por dentro. Presiona a Joan. Se la queda Victoria Beach Soccer, que busca maquillar el resultado en el tramo final del partido. La juega el cuadro de Rosano. Lanzamiento de chilena. Fuera. Demasiado escorado, se le va a marchar a Brian López. Sacar de portería. Esta es la jugada anterior, lanzamiento de chilena, fuera de Brian López. Va a sacar, lo va a hacer ya Juanjo Bilbao. Servicio de Juanjo de portero a portero, la cazó Izan, que antes de el gol de Abraham realizó 2 intervenciones de gran mérito, pero luego ya no pudo hacer nada ante el último remate. Se pudo multiplicar. Izan Blanco. Juega Izan, la deja para Joan. Balón de primeras de Joan, cediendo a la parte izquierda. Buen control el que realiza Miguelito. Mete el centro Miguelito. Sale Juanjo Bilbao, que embolsa sin grandes problemas. Juega Juanjo Bilbao, la cede a la derecha. Balón cabeceado. Era Pelu. Acaba ganando el portero. Lanzamiento de Izan, prácticamente se la quitó de encima. El remate, doble tentativa. Juanjo Bilbao la sacó prácticamente con el hombro. Le toca mover a Mentidero, la tiene Pelu. Juega atrás Pelu, la deja para Juanjo Bilbao. Balón de Juanjo, cede a la izquierda. Qué bueno el pase, lanzamiento para donde Izan Blanco. Se la va a quedar Victoria Beach Soccer porque hay falta. Hay falta a favor de Victoria Beach Soccer. Esta es la última que viene a Chico. Izan Blanco. Falta a favor de Victoria, falta de 3,5 para el final del partido. Victoria muy clara, 11-3.
Vamos con el lanzamiento ahora, que va a tener la oportunidad el conjunto de Victoria. Ahí está, le va a pegar Brian. Ya va Brian. La va a pegar Brian, pierna derecha, lanzamiento de Brian y eso es gol. Gol de Brian López. De corta distancia, Victoria Beach Soccer, 11-4 en el marcador. Anotó Brian, doblete para él en el partido. Anota Brian López. Anota Brian, se coloca 7 Victoria. En el que el bote le favoreció, marcando Brian el cuarto para su equipo. Pues ven ahora mismo la tabla clasificatoria. Llevan pleno de puntos en pie Málaga y Marbella, un total de 9 cada uno de ellos. Luego está tercero el Recreativo de Huelva, el Fútbol Playa Huelva, un total de 7. Está el Mentidero Cádiz cuarto, aunque se va a colocar de manera provisional con esta victoria frente a Victoria. Tercero con total de 9 puntos tras 4 fechas. Luego en la mitad de la tabla encontramos Atlético Torroseño y Arroses Playa, además de Gestión y Calor Córdoba. Los 3 últimos son Fran Mejías, Playas de San Javier, y el último es Victoria Beach Soccer, que va a seguir una jornada más en el farolillo rojo de la competición de primera. Habrá que seguir mejorando el equipo de Rosano. Se la va a quedar Joan, quería jugar Joan para Brian, corta bien la zaga de Mentidero Cádiz, la lucha Brian, se la queda de manera definitiva Mentidero Cádiz, situación de superioridad con un 3 separado, la pide Joselito, también está Pelu, cambio de juego, lanzamiento con la pierna derecha, gol de Otero. Gol de Otero, llega el gol número 12 de Mentidero Cádiz en el partido, gol de Álvaro Otero, que se está hinchando. Anota Otero, 12-4. Anota Mentidero Cádiz. Moverá Victoria Beach Soccer. Quiere cortar Mentidero Cádiz, reclamaba la mano. Dice que no el colegiado, que ha mostrado 2 penaltis, pero ninguna cartulina. No ha sido preciso. Este es Navas. Juega Raúl Navas. La cede atrás, la acaba perdiendo Victoria Beach Soccer. La gana Mentidero Cádiz, contragolpe. Hace el esfuerzo y llega finalmente el guardameta. Vamos a ver quién se queda la pelota a la mitad de la cancha. Va a ser en esta ocasión. Lo va a hacer el Victoria Beach Soccer. La quiere ganar Navas. El colegiado indica saque de costado. Va a servir ya preparado Joan. Juega atrás Joan. Se la queda y la pisa atrás Aitor González, que también ha visto puerta. Juega Aitor, la deja para el portero Izan. Juega Izan, mete el centro Miguelito. Corta la pelota Mentidero Cádiz, que busca el contragolpe. La reclama ya a la derecha Aitor Monfort. No se la va a dar Seki. Aguanta Seki, la pega con la pierna derecha prácticamente a la media vuelta. La cede atrás Aitor González, dejándosela para Izan Blanco. Interviene Izan Blanco. Juega a la izquierda, bueno el pase para que ya se gire, pisa la pelota, la mima Navas. Juega atrás Navas, dejándola para el cierre. El remate ha sido de Aitor González, lo estrelló en Seki. Se la acaba quedando Izan. Allá va Izan, la pega Izan. Se marcha, saque de portería. Recuerden ahora a las 7:15. El Roses Playa frente al Gestión y Calor Córdoba. Y el cuadro de Dani Aro frente al de Celso Rodríguez, que ya estuvieron el año pasado en Primera División, campeón de Copa. El Roses Playa frente a un combinado que cuenta con varios internacionales, como por ejemplo el caso de Alan, el paraguayo, el conjunto cordobés. Va a mover el esférico. Lo va a hacer en esta ocasión Victoria Beach Soccer. Último minuto de partido. Balón a la espalda del defensor. La gana Mentidero Cádiz. Está ya por delante Pelu. O sea, quien se la lleva va a ser Mentidero Cádiz. Tiene que recular la defensa de Victoria Beach Soccer. O al remate, y es otro gol, el 13º para Mentidero Cádiz. Gol obra de Pelu, 13-4. Anota Pelu. Anota Pelu, 13-4. Victoria muy clara para Mentidero, que va a conseguir un +9 hoy en lo que se refiere al diferencial de goles de la tabla global de esta Primera División.
Gol para Pelu, anota el andaluz. Últimos 30 segundos de partido. 13-4. La mueve Victoria Beach Soccer. Disparo por encima de la portería que defiende Juanjo Bilbao. Va a mover el esférico, lo hace ya Mentidero Cádiz. Se la queda Otero. Se frena Otero, juega a pocos centímetros, lo hace sobre Osa, la pide Pelu. Recibe Pelu, juega atrás. La acaba dejando para el portero, juega Juanjo Bilbao. Cediendo a la parte izquierda. Le toca mover a Mentidero Cádiz. Defiende Victoria Beach Soccer, que no quiere encajar ninguno más. Sigue Mentidero con todavía ganas de meter el 14º. La va a pegar Osa de chilena, se le marcha al colombiano. Va a sacar de portería Victoria Beach Soccer. Se acaba el encuentro en Huelva. Victoria clara del Mentidero, 13-4. Se coloca con 9 puntos tras 4 fechas. Sigue con 0 de 12. El cuadro de Rosano. Hacemos un pequeño tren el camino y retornamos rápidamente desde un duelo entre Córdoba y Roses Plancha.